como hijos de Dios. Uy, estoy trabado, Dios mío. Todavía espere que tome un poquito de agua. Espero que hoy no se me clave el window y podamos hablar. Ahí está, ahí va queriendo. Qué bueno cuando lo que producimos viene de Dios y no de las buenas intenciones. Los hijos de Dios no tienen buenas intenciones, sino que hacen la voluntad de Dios. Los hijos de Dios no hacen cosas buenas, lo hemos dicho muchas veces, no hacemos cosas buenas, sino que respondemos a la voluntad de Dios. Porque las cosas buenas las pueden hacer cualquier mortal que no conoce a Dios. Mire, estaba hablando con los pastores de Dianfune, están haciendo un trabajo hermoso. En esta semana estuvimos hablando, mire, nos pasamos unos audios de el que menos tenía era 10 minutos. Diga que no tuvimos que tener una conversación en directo porque si no hubiésemos hablado un día entero. Hablábamos con ellos y de lo que Dios, no lo que están haciendo ellos en Dianfune, sino que me gusta decir lo que Dios está haciendo con la iglesia de Dianfunes. Y hablábamos de, bueno, están estudiando mucho la palabra, están haciendo discipulados, tienen tiempo donde se juntan a merendar o a desayunar y poder compartir la palabra, pero también están haciendo un trabajo los viernes, si mal no recuerdo, de cocinar, hacer alimentos y salir allí a las regiones o los lugares más con más necesidad a repartir comida y cómo ellos, dice, ya esperan a la iglesia los viernes y salen a buscar eso, casi como recibir el alimento, pero también recibir una palabra de parte de Dios, ¿no? Y esto era lo curioso, que los pastores me decían, hay personas que están colaborando con lo que hace la iglesia, pero no son parte de la iglesia. No son cristianos, no son hijos de Dios, pero ellos colaboran y hacen, y esta es la diferenciación entre hacer lo bueno y hacer la voluntad de Dios, pero acordábamos con algo, ¿no? Yo les decía, qué maravilloso el trabajo de la iglesia, que hace el trabajo que Dios le manda hacer, es respuesta y resultado de lo que Dios los impulsa a hacer. Y qué maravilloso que hay personas que colaboran con eso, sabiendo que son iglesia cuando todavía no se enteraron. ¿Cuántos están aquí? Hay personas que son parte de la iglesia, que ya Dios los toma como parte de la iglesia y del trabajo que hacemos como iglesia y todavía no se enteraron. Y eso es maravilloso. Es maravilloso cuando como iglesia podemos hacer eso, producir lo de Dios en las personas que todavía no se dieron cuenta que son iglesia. Y eso es maravilloso. Hoy vamos a hablar, el título me gustó, es un título bíblico. Cuídate de ti mismo. La semana pasada dijimos que no hacemos la voluntad de Dios, hablábamos de amistad y de enemistad con Dios, la palabra nos habla de esto, y aún Jesús diciendo son mis amigos porque hacen mi voluntad, y no es que por hacer la voluntad de Dios se convertían en amigos, sino porque eran amigos, producían la voluntad de Dios, que es lo que estábamos diciendo en la primera parte y mientras orábamos. No hacemos la voluntad de Dios para ser hijos, sino porque somos hijos, vivimos en su voluntad y producimos buenas obras. No hacemos buenas obras para ser hijos de Dios, no hacemos su voluntad para calificar como hijos, sino que realmente al ser hijos guiados por el Espíritu, producimos buenas obras. Vivimos para hacer su voluntad. Estas buenas obras no provienen de nosotros, sino de la vida de su Hijo gobernante en nosotros. ¿Sí? La palabra dice menguar, las versiones más antiguas dicen menguar para que Él crezca. ¿Sí? Hoy podríamos decir nosotros estamos siendo absorbidos por la verdadera vida que nos gobierna. Por eso, cuídate de ti mismo, es el entendimiento
de que como iglesia no nos cuidamos de Satanás, ni del infierno, ni de los demonios, ni de las huestes satánicas. Este es el entendimiento que tenemos como hijos. Los hijos no se cuidan del diablo, ni dicen, amado, el diablo metió la cola esta semana. No sé quién le puso cola al diablo, es un misterio. Pero no nos cuidamos del diablo, nos cuidamos de nosotros mismos porque los hijos de Dios vivimos en una victoria consumada. El diablo sabe mejor que nosotros que ha sido vencido. Hola, ¿cuántos están acá? El diablo sabe mejor que vos y que yo que ha sido vencido en la cruz. Pero él está dispuesto a pelear con cualquier contrincante. Si usted quiere pelear con el diablo, no le vamos a decir nada, pelee tranquilo, él va a pelear. La palabra dice, y lo dijimos miles de veces, él está como león rugiente viendo a quién puede devorar. Y esto de chico me traía miedo y hoy me da alegría porque con mayor entendimiento entiendo que él no puede devorar a todos, sino que hay personas que no son parte de lo que él puede devorar. Y nosotros como iglesia vivimos en una victoria eterna. Cuando Jesús le dice a Pedro, hey, esta verdad eterna no te la reveló, que soy el Hijo de Dios, no te la reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No es un entendimiento tuyo. Eso es lo que decía Jesús. No es algo que entendiste vos porque te diste cuenta. Esto es algo que Dios produce en tu vida. Te das cuenta que soy el Hijo de Dios. Y esta verdad es la base de la iglesia. Esta es la verdad gobernante en la iglesia. Las puertas del infierno no podrán resistir. Mire qué maravilloso, ¿no? Dice, de ahora en adelante van a pelear incesantemente hasta que el Señor los venga a buscar con las huestes del enemigo, pero saldrán victoriosos. No. Es poético, es muy lindo, pero la palabra no dice que vamos a pelear con el enemigo hasta el último momento. No. Que tenemos que obtener las fuerzas de él. No. Dice, las puertas del infierno no podrán resistir. ¿Cuántos están aquí? Hay puertas que están resistiendo y la iglesia simplemente avanza. Nada más, porque hay una autoridad. Jesús se presenta a sus discípulos y dice, toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, ¿sí? En esta autoridad que me ha sido dada, vayan y hagan discípulos, sanen enfermos. Qué maravilloso, ¿no? Cuando perdemos tiempo en pelear, no podemos hacer discípulos. Cuando sigo peleando con el enemigo que metió la cola, no puedo crecer en su voluntad, porque me estoy cuidando del enemigo cuando no me tengo que cuidar de nadie. Bueno, sí, la palabra hoy nos dice, cuídate de ti mismo. Si me acompaña, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Lo voy a agrandar un poquito, pero no porque necesite los lentes, ¿eh? Cualquier cosa tengo los lentes acá, mira. Primera de Timoteo, capítulo... Qué grande los chicos. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otro. Y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Cuídate de ti mismo, no dice cuídate de Satanás, ojo que no meta la cola, ¿sí? Seguro que para hoy preparó algo para que vos tropieces. No. Dice cuídate de ti mismo, cuídate de la naturaleza que te gobernaba antes, cuídate de esa naturaleza que está menguando en tu vida, porque está ahí. Y de lo que enseñas a otro. El apóstol le ordena a Timoteo y a nosotros que nos cuidemos del enemigo más peligroso que existe, nosotros mismos. Mire, no tenemos que tener miedo de los que quitan la vida y lastiman el cuerpo, dice la palabra.
porque si nos quitan esta vida temporal, vamos a vivir con Él eternamente. Cuídate de ti mismo, del enemigo más poderoso. Dice, más poderoso que puede destruir nuestra vida, y esto es importante, nuestra administración. ¿Qué es nuestra administración? Bueno, mi vida es mi administración, mi cuerpo es mi administración, mis pensamientos son la administración de Dios en mi vida, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi trabajo, mi economía, mi salud. El enemigo más peligroso no es Satanás, somos nosotros para nosotros mismos y para la administración que tenemos. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Sigue firme en todo. ¿Cómo administramos nuestros pensamientos, nuestras emociones? ¿Qué estamos? Mire, esto lo hablábamos con los pastores de Dianfunes, tantas cosas que hablábamos. ¿Qué estamos haciendo? O mejor dicho, ¿qué están viendo los demás en mí? Porque tomo esto de lo que enseñas, ten cuidado de lo que enseñas, y nosotros tenemos mucho cuidado quizás de lo que hablamos, de las palabras que predicamos, de ser correctos en la canción, ser correcto en lo que hablamos, ser correcto en lo que enseñamos en los discipulados, en las reuniones de hombres, de mujeres, en las reuniones generales, con los niños, con los Tuvimos una charla con Nati y con Luca, una merienda el otro día, y hablábamos de todo lo que se estaba haciendo. Y en esta charla que tenía con los pastores de allí de Dianfunes también hablábamos. Esta charla de horas comenzó, ¿cómo está la iglesia? Mire, usted le manda un audio a Ariel Galvano de Brasil y mi pregunta es, ¿cómo está la iglesia en Brasil? Y automáticamente llega un audio de 1 hora y cuarto. Es buenísimo, me dice, disculpa, pero te tengo que contar. Y es maravilloso escuchar lo que están produciendo como iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de un recinto, sino que hablo de los hermanos en la sociedad. Y esta charla con los pastores de allí de Dianfunes comenzó, ¿cómo está la iglesia allá? Y bueno, comenzó audio tras audio tras audio, no sé cuántas horas hablamos, y qué maravilloso que hablábamos de estas cosas. Justamente uno de los testimonios que me daba Anabela me decía, en un tiempo en mi vida tuve que hacerme esta pregunta. Y yo me decía, hey, qué bueno para hacérnosla nosotros también. Quiero lo que vivo, la temporalidad que estoy viviendo, quiero pasársela a la próxima generación. Quiero que ellos vivan como yo vivo, quiero que pasen por las dificultades que pasé, quiero que pasen las situaciones o van a estar bautizados en la vida que tenemos como familia y tendrán otros desafíos y tendrán otras dificultades y tendrán otras situaciones donde Dios se va a glorificar, pero no necesitan pasar por las situaciones que pasó su padre o su madre o su familia o su tío. Ayer Pablo nos hablaba de la administración que tenemos como familia, y si tenemos y si no tenemos, pero ¿qué le estamos dejando a la próxima generación? No es tanto lo que enseñamos, sino que están viendo en nosotros. Creo que el apóstol estaba hablando también de esto, no solamente, y era muy riguroso en el tema de la enseñanza de la palabra, traza bien la palabra de verdad. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿qué está viendo la generación que nos toca administrar en mí? ¿Qué están viendo? ¿Qué están aprendiendo de mí? ¿Qué están recibiendo? Por eso creo que es necesario, cuando leemos este texto, entenderlo de esta manera. Cuídate de ti mismo. ¿Sí? Dejemos de pelear con el diablo y con que me tentó y que... No, cuidémonos de nosotros mismos, porque nuestras tentaciones saben de nuestras propias concupiscencias. Qué palabra complicada, ¿no? De nuestra propia naturaleza, de lo que nosotros como antigua o caída... ayúdeme. Bueno, como naturaleza caída de lo propio sacamos
nuestros malos deseos, nuestras tentaciones, aquellas cosas que nos resultan difíciles. Seguramente para alguien luchará. Tendrá ocasión de caer en una cosa y otros en otra. Porque cada uno tenemos algo diferente en esta naturaleza que está llamada a morir, ¿no? Y a descartar. Entonces, ¿qué le paso? ¿No? Casi como una enfermedad hereditaria, le paso mis cargas, mis dificultades, mis debilidades a la próxima generación. Y Ana me decía, en un tiempo en mi vida tuve que plantearme, ¿quiero pasar esto a la próxima generación? Quiero que ellos vean en mi vida estas cosas. Y me pareció maravilloso, porque nosotros también lo hacemos. Realmente quiero que mis hijos pasen por las mismas situaciones que yo pasé. Quiero que mis sobrinos pasen por las mismas situaciones. Quiero que la próxima generación siga renegando con las mismas cosas. O podemos decir, en el entendimiento del Señor, que Él nos ha hecho libre y que hay una nueva herencia para transmitir. No una naturaleza pecaminosa, sino la naturaleza y la vida del Hijo de Dios que nos gobierna. Dice, si lo haces. El texto bíblico dice, si lo haces así, te salvarás a ti y salvarás también a los que te escuchan. Y esto es maravilloso. Cuidémonos de nosotros mismos. Muchas veces buscamos enemigos fuera. Esto no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa siempre. Si está nublado, trato de echarle la culpa a alguien. Usted se echa la culpa a usted. Está nublado, llovió, me olvidé de algo, me equivoqué, me salieron las cosas mal y digo, epa, esto alguien fue. Y uno trata de buscar, esto ya viene del Antiguo Testamento, ¿no? Que se hizo algo como natural entre los hombres, buscar un chivo expiatorio. Buscar un chivo expiatorio es alguien que pague por mi culpa, por lo que yo no hice bien o por lo que yo no estoy haciendo. Cuídate de ti mismo y de lo que enseñas. Y la pregunta es, no solamente de lo que enseñamos verbalmente, sino lo que enseñamos cuando dice la palabra que somos carta leída, no solamente para Dios, sino para esta generación. No somos carta leída para Dios. ¿Recuerdan ese texto que dice somos carta leída? No está diciendo que Dios nos lee, está diciendo que Dios ha escrito en nosotros algo que tiene que ser leído por esta generación. Como administración y como iglesia escribimos lo de Dios en esta generación para que sea leída por las personas. Pero muchas veces las personas lo leen a Ezequiel y no lo que Dios ha puesto en él. Por eso la pregunta era eso, ¿qué están aprendiendo de mí? ¿Qué están viendo en mí esta generación, la cual tenemos la responsabilidad de administrar? Cuidémonos de nosotros mismos, siendo fieles a lo de Dios y no tratando de hacerlo de Dios. Porque esta es a veces con lo que renegamos, ¿no? Tratamos de hacerlo de Dios. Muchas veces en mi vida traté de hacerlo de Dios y casi lo de Dios era forzado, era algo trabado, era algo que nos costaba, pero bueno, esta es la voluntad de Dios. Y uno dice, costó, pero bueno, alabado sea el nombre del Señor. Y no, en realidad es algo que nuestra naturaleza se negó a hacer, pero lo hicimos por la fuerza y es una obra nuestra, no es una obra de Dios. Leo nos enseñaba el miércoles, el pastor Leo nos enseñaba el miércoles, Dios nos libra de nuestras cargas, pero no de nuestra responsabilidad. ¿Cuántos quieren que Dios quite las cargas? Hay cosas que las hacemos como carga, es una carga, y muchas veces lo de Dios termina siendo una carga. Hacerlo de Dios es, bueno, hacelo por vos y por tus hijos. Y uno se para y dice, ya está. Ahí me vestí de Christianator para vivir la vida. Y realmente no tiene que ser algo forzado porque lo de Dios no puede ser una carga.
Entonces Leo nos decía, Él nos va a librar de nuestras cargas. Todo lo que resulte una carga para nosotros, Él la va a quitar, pero no nuestra responsabilidad. No podemos leer este texto, ¿sí? Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, como el llamado a no hacer nada, porque esta es la equivocación de una nueva generación, decir, hoy el entendimiento que me viene de Dios, no tengo que hacer nada. Pastor, no congrego más. Entonces, como Dios no me manda a hacer nada, no hago nada, pero no es que lo haga yo, este es el entendimiento, no lo hago yo, lo hace el Señor. El pastor Elías me decía siempre, cuando yo me veía renegando, me decía, a Dios se lo sirve con alegría. No, pero vos fijate lo que hicieron, a Dios se lo sirve con alegría. Porque lo de Dios muchas veces lo hacemos con nuestra fuerza. Empujamos a la familia, tratamos de forzar las cosas incluso en nuestra propia vida. Y esta frase que la mencionaba también Pablo ayer, haciendo mención de Leo, y de la prédica, los invito a ver y a escuchar la prédica del miércoles, gracias a Dios la tenemos grabada y están en YouTube y seguro van a salir en la radio, que Dios va a quitar nuestras cargas. Descansa en el Señor, Dios va a quitar lo que hoy te resulta una carga pesada, Dios la va a quitar de tu vida, pero no va a quitar las responsabilidades que tenemos. Hay una administración la cual nos fue dada, que tenemos que enseñarles correctamente y tenemos que vivir correctamente para que ellos puedan ver en nosotros a Dios y no a Ezequiel. Puedan ver a Dios, puedan ver a cada uno de nosotros, pero puedan ver a Dios obrando a través de una persona frágil, de una persona que no es perfecta. Mis hijos no tendrán que ver una persona perfecta. Saben muy claro mis hijos, tienen 13 años, saben que su papá no es perfecto. El otro día escuchaba a un psicólogo, sí, escucho a algún psicólogo, Dios mío, Señor, perdóname. Y este hombre decía que los hijos son expertos, el trabajo de hijo es encontrar el defecto en los padres. De esto trabajan los hijos, decía este psicólogo. Los hijos, porque a veces decimos, si vos querés conocer tu defecto, habla con tus hijos. Y tus hijos te van a decir lo que estás haciendo mal, qué cosa no está bien. ¿Por qué? ¿Está mal lo que hacen los hijos? No, ellos trabajan de eso. Este hombre decía, su trabajo es descubrir nuestros defectos y nuestras falencias y qué tan malos padres somos. Por eso no te preocupes. Pero lo maravilloso es que ellos puedan ver en nosotros, sí, una persona frágil, sí, una persona que tiene defectos, sí, una persona que se equivoca constantemente, pero que puedan ver a Dios en nosotros, que puedan ver una vida intentando que Dios lo gobierne, que Dios lo direccione, tomando decisiones correctas. Él es nuestra paz, Él es nuestro reposo, nuestro pronto auxilio, dice la palabra, porque la vida que vivimos está sustentada y reconciliada en Cristo. Y esto es lo que tenemos que entender, aunque no lo vemos, aunque no lo experimento. Pablo decía, esta leve, a mí me encanta Pablo, porque él decía, esta leve, y está traducido un poquito, esta incomodidad de nada. Lo habían metido preso y lo agarraron a palos. Yo estaría a los gritos, estaría exigiendo mis derechos como ciudadano argentino. Claro, quiero un abogado, estaría diciendo, estaría colgado de la reja. ¡Ah! Y Pablo decía, esto es una pavadita de nada, que va a producir un mayor peso de gloria. Qué superación, ¿no? Él estaba en Cristo, él sabía que todo lo que vivía, aunque parecía complicado en este momento, era algo leve comparado con lo que Dios haría a través de esa dificultad. ¿Cuántos están acá? Amado, lo que Dios va a hacer a través de tu vida, si Dios te está haciendo pasar por situaciones muy complicadas, no es Satanás. Pero también debemos diferenciar, hacer una diferenciación de lo que Dios ha permitido de lo que yo me he metido. ¿Sí? ¿Qué cosas Dios ha producido y qué cosas no? ¿Qué cosas yo producí
con errores, con malas decisiones, por no haber corregido correctamente mi vida. Porque a veces le echamos la culpa también a Dios de las cosas que vivo, y bueno, Él así lo permitió. Entonces hay que diferenciar, y vamos a hablar de esto seguramente, porque si no sería muy largo, vamos a hablar la próxima semana, de diferenciar las dificultades que tenemos por el avance del Evangelio en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros estamos avanzando y creciendo en Cristo y conociéndolo más, en ese avance hay dificultades. Hay situaciones muy complicadas que tenemos que vivir. En el mundo van a tener aflicción también. Así dice la palabra. En el mundo van a tener aflicción. No es que no están en el Señor, no, en el Señor pasamos aflicciones y en el mundo no. No, en el mundo van a tener aflicciones. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces la verdad en que vivimos es una victoria eterna. Y qué maravilloso que el Señor hablaba en tiempo eterno, ni pasado, ni presente, ni futuro. Él no dijo, confíen porque yo venceré al mundo. ¿Sí? Porque esto tendría que haber dicho realmente. En lo temporal tendría que haber dicho, tranquilo, yo atravieso la cruz y voy a vencer al mundo. Toda autoridad se me va a dar en los cielos y en la tierra. Pero Jesús no habló temporalmente, sino que habló en un tiempo eterno. Él dijo, yo he vencido al mundo. Amado, tenemos que empezar a reconocer cuáles son las dificultades que atravieso, que son resultado del avance y del entendimiento de Dios y de despojarme de cosas que no me sirven, o mejor dicho, que no le sirven a Dios ni a su propósito. Diferenciarla de aquellas dificultades, problemas y situaciones que vivimos por el no avance de Cristo en nosotros. Hay situaciones que vivimos porque es necesario, porque avanzamos en Él. Como un barco que avanza y se genera un oleaje y todo alrededor, no sé a cuántos les tocó estar en un kayak cruzando el río y que pase un buque. ¿Vio los buques que pasan, que van para el lado de San Lorenzo? Son increíbles. Y vos mirás y pensás que estás en una moto y decís, lo pasamos. Me acuerdo, no sé con quién, si con mi primo, con alguien, estaba con un amigo. Pasamos antes. El barco vino y nosotros, ¿sabe cómo estábamos, no? El barco avanza y produce un oleaje que va a desacomodar absolutamente todo y muchas cosas las va a tragar. Porque son muchas cosas en tu vida, el avance, van a morir. Entonces hay dificultades que causa el avance, pero hay dificultades que trae el estar estancado, no crecer o estar retrocediendo en la vida que nos tiene que gobernar. Las dificultades del avance están resueltas en Cristo. Hola. Amado, si estás avanzando y creciendo y conociendo a Dios, esas dificultades están resueltas. Quizás no lo veas, son difíciles. Amado, vos no sabés por lo que estoy viviendo, lo que estoy atravesando, bárbaro. Pero quédate tranquilo, quédate tranquila. Si estás avanzando en lo de Dios, todo eso está resuelto. Pero las dificultades causadas por el no avance o el retroceso de la vida de Dios en nosotros, esas cosas Dios no las va a resolver. Porque a veces pedimos y pedimos mal. Pedimos por lo que Dios tiene que hacer, pero nosotros no hemos hecho nuestra parte. Y hoy estamos hablando de lo que tengo que hacer yo y de lo que tiene que hacer Dios. De lo que ya Dios hizo, de reconocer lo que Dios ya hizo y tiene que hacer a través de mi vida, pero eso no me quita la responsabilidad. Por eso el pastor Leo nos decía, la palabra dice que Él nos va a quitar las cargas, pero no las responsabilidades. Las responsabilidades son ineludibles delante
de Dios. Porque quien lee así rápidamente este texto dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados, listo, no tengo que hacer más nada, Él me va a hacer descansar, un reposo eterno. Mire, los viejos siempre dicen, tranquilo, que en la tumba vas a descansar un montón. Ah, no se ríe nadie ahora. Amado, vamos a tener tiempo para descansar. Nuestro reposo no es un día, nuestro reposo no es el tiempo de vacaciones, nuestro reposo es Cristo. Es una persona. Puedo estar en medio de una tormenta. Miren, en la tormenta en el mar de Galilea había hombres que estaban tratando de direccionar el barco para que no se hunda. Desesperados y con un montón de quejas para el Señor. Uno va y lo sacude y le dice, ¡hey! ¿No te das cuenta que nos estamos por ahogar? Pero habían intentado obedecer a Dios porque Dios le dijo, ¡hey! Vamos al otro lado. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban respondiendo a la obediencia, pero era una obediencia que querían direccionarla a ellos. Estaban haciendo la voluntad de Dios porque el Señor le dijo, vamos al otro lado, pero cuando vinieron las dificultades trataron de hacer lo suyo, porque ellos se sentían capaces, eran pescadores, se sentían capaces. ¿Cuántas tormentas los agarró en el mar de Galilea? ¿Cuántas tormentas, cuántas lluvias, cuántos vientos atravesaron? Y ellos llegaron y dijeron, estuvo complicada, pero hay pericia acá. Hay pericia en mis manos, hay conocimiento, hay tiempo vivido, papá. Estaban haciendo la voluntad de Dios, pero a su manera. En la tormenta, en el mar de Galilea, había un barco que se estaba hundiendo. Había discípulos desesperados, con quejas, pero había uno que dormía plácidamente. El Señor estaba durmiendo. Estaba descansando. Imagínese, en una pequeña embarcación, no sé a cuánto les tocó atravesar una tormenta. Con mi familia estuvimos en un catamarán en medio de una tormenta en el mar. Un catamarán que está preparado para hacer así nomás. Nos agarró en el medio, iba para arriba, para abajo. Había un noruego que nosotros estábamos todos abrigados. No, en Ushuaia estábamos todos abrigados, emponchados, los ojos se nos veía. Un frío. Y había un noruego que así era. Me falta un poquitito más, así era. Estaba en musculosa el tipo. El brazo era como la escalera en la que subimos. Así. No sé si Chula se acordará. Y caminaba por todos lados y todos lo miraban como diciendo, nos estamos muriendo de frío, este vago está con un pantaloncito así nomás, no sé si estaba con zapatito así, no quiero exagerar, pero creo que estaba hasta con un gomón el tipo. Y en musculosa estaba así, frío. Claro, el tipo estaba diciendo, soy de Noruega, papá. Claro, ahora se habrá creído un vikingo el tipo, no sé. Cuando se desató la tormenta, yo lo miraba y decía, ¿dónde está tu Dios? Le estaba por decir. Estaba en el piso con un tarro de basura, así estaba. Lo llenó al tarro de basura. Lo que devolvió ese muchacho, pero claro, estaba todo el mundo desesperado. Todo el mundo desesperado. Pero yo, como soy muy práctico, me gusta preguntar, ¿cuántos de estos se hundieron? Claro, la estadística es importante. Usted sabe, a mí me gusta todo lo que me da miedo, me produce una sensación y quiero hacerlo. ¿Sí? No metas los dedos en el enchufe. ¿Usted lo metió? Yo sí. Bueno, entonces, todo lo que produzca miedo, uno trata de hacerlo porque genera adrenalina, todo. Entonces, cuando me tocó empezar a volar seguido, dije, me da terror volar. Digo, esto se cae. Y uno iba, parecían los sablos, lo que son viejos. Los primeros aviones que iban a Tierra del Fuego, eran aviones que estuvieron en Inglaterra, después lo vendieron a Estados Unidos, después lo vendieron a India, África, y de África a Argentina venían. Estaban repintados, pisaba mala pintura. Y uno decía, ¿esto va a volar?
y preguntaba la estadística, ¿cuántos vuelos hay a Tierra del Fuego? Bueno, hay aproximadamente, en aquel momento había 15, 13, porque hay muchos que van, según la temporada, a Ushuaia, a Río Grande va uno solo, o 2 o 3 por día. Entonces, ¿cuántos años? Bueno, ¿qué accidentes hubo? Bueno, uno se despistó y se bajaron en el mar, ¿sí? Salieron caminando y listo. ¿Ninguno se cayó? No. ¿Ninguno murió? No. Y empecé a hacer la cuenta. No sé cuántos vuelos eran. Dije, bueno, un vuelo seguro. 30 años, no hubo ningún accidente. El único accidente que hubo es que se mojaron los piecitos. O sea, es un vuelo relativamente seguro. Entonces, porque uno trata de buscar una paz humana, no de decir, Señor, si parto con vos, ya está. Las estadísticas son importantes. Entonces, mi querido hermano, tenemos que mirar para atrás y ver la mano de Dios, ¿sí? Las intenciones de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida. Que lo que Dios ha hecho en tu vida no quede como una anécdota que nadie la puede recordar, sino decir, Él fue fiel, fui obediente y Él produjo obediencia en mi vida y pudimos avanzar. Moraleja, el noruego vomitaba como loco y nosotros estábamos diciendo, bueno, que se termine, porque ya nos estamos asustando. ¿Qué es lo que trae seguridad, descanso y paz a tu vida? ¿Saber que el Señor está en control de todo? ¿O pensar muchas veces que las malas decisiones que tomamos nos van a llevar por un mal camino? Y a veces, después de una mala administración, queremos que Dios haga un milagro. Mire, el otro día, no sé si lo escuché a Gustavo, pero él decía, no hay milagros en una mala administración, sino que una buena administración producirá milagros. ¿Está acá? Una mala administración no tendrá milagros, porque a veces después de haber hecho las cosas mal, pretendemos que Dios nos quite la mala decisión y lo que hemos hecho. No, la mala administración no tendrá milagros, pero una buena administración producirá los milagros. Amén. Y esto es en la economía, es en la familia y es en mi vida personal. Es con mis hijos también. No puedo pensar que ellos se van a crecer, bueno, el Señor se va a hacer cargo. No. Estoy yo para corregirlos, Dios corrigiéndolos a través de mi vida. ¿Por qué? Porque he sido corregido. No puedo corregir si no soy corregido. Él es nuestra paz, nuestro reposo, nuestro pronto auxilio. Porque la vida que vivimos está sustentada y reconciliada con Dios. Tenemos que apelar a eso, ¿sí? Como decía el salmista y corregía su alma, decía, hey, no te olvides, alma mía, no te olvides de lo que Dios ha hecho. La estadística en los cristianos es importante. Pablo también mencionó algo ayer y decía, no lo vamos a leer, Lucas 6:46, y él hablaba de el Señor diciendo, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Sí? O sea, lo que hacemos, porque a veces pensar que ellos cumplían con normas, con leyes, pensaban que eso los acercaba a Dios. ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Pero hacer lo que Él nos dice es resultado de que Él sea nuestro Señor gobernante en nuestra vida. No es lo que hacemos, es lo que producimos. Producimos buenas obras. Qué ridículo, nos decía Pablo ayer, qué ridículo es escuchar al Señor y no obedecerlo. Qué ridículo es escuchar y saber lo que tengo que hacer y no hacerlo. Y él nos decía, no hacer la voluntad de Dios trae carga. Reconocer que somos hijos y que respondemos a su voluntad y que somos obedientes porque es resultado de que Él sea nuestro Padre,
No es que hacemos cosas para que Él sea nuestro Padre. No nos hace hacer la voluntad de Dios porque sí como algo prearmado, sino que respondemos a su voluntad. Respondemos a su voluntad. No hacer la voluntad de Dios trae carga. Como vivir como hijos aliviana la carga porque respondemos a su voluntad y no es la mía. No hacer la voluntad de Dios traerá una carga en tu vida y en mi vida, nos decía Pablo. El Evangelio, anótelo, si puede anotarlo y si no, Dios tendrá compasión de ustedes, luego vamos a orar. El Evangelio requiere arrepentimiento y fe. El Evangelio, Cristo en nosotros, que haya una vida gobernante en nosotros, solo requiere arrepentimiento y fe. El ministerio que hemos recibido, lo decíamos el domingo pasado, nosotros inventamos un montón de ministerios, ¿sí? Ministerio de la música, ayer Pablo nos decía el ministerio del mate, Leo no lo tiene el del mate, porque viajamos y no le conozco un mate, pero bueno, me enteré el otro día que sí viajó y hizo mate. Ahí tenés, ¿viste? Hace mucho tiempo, pero salió a la luz, ¿viste? Dios te salve. Con Emma, creo, y con Pablo, viajaron a Ayacucho a hacer un trabajo con los jóvenes allá, y Leo hizo 2 mates, le hizo un mate a Leo, hay un mate a Pablo y a Emma, y después se puso a dormir. Pero 2 mates, por lo menos sabemos qué hizo. El ministerio del mate no es de él, pero todos hemos inventado muchos ministerios, el de la puerta, el de la música, el de la palabra, el de los enfermos, quien va a los sanatorios, el de la oración, los lunes, muchos ministerios, pero el que Dios nos ha dado es de reconciliar todas las cosas, por medio de la oración, por medio de la música, por medio de la palabra, por medio del ministerio del mate, porque el ministerio del mate también sirve para manifestar a Cristo, ahí mientras hablamos, También Él no lo hace, pero podría hacerlo, ¿o no? Amén. Bueno, si no entendió con todo esto, no sé. Vamos. Si no leo, llevemos a alguien que haga mate y listo. Mate y té para vos. Pues Leo, tómate. Es un señorito inglés. Está muy bien, está muy bien. El Evangelio el Evangelio sí requiere arrepentimiento y fe. Arrepentimiento es reconciliar, ¿sí? Es volver las cosas, es me arrepiento, lo que estoy haciendo está mal, corrijo. Imagínese si yo me arrepiento de algo, lastimé a alguien. Che, perdón, jugamos un partido y le voy fuerte a algo. Tengo una gana porque me han atendido en los partidos como loco. Tengo ganas de jugar un partido para atender a alguien, pero bueno, eso el Señor tendrá que sanar esas cosas. Viene y le voy fuerte no a la pelota, le voy al tobillo y lo arruino. Le pido perdón, se levanta y voy otra vez. Me arrepentí, no. Y viene otra vez y se la doy otra vez. No estoy arrepentido, porque sigo repitiendo lo mismo. Arrepentimiento es cambiar de rumbo, es revertir lo que estábamos haciendo, es volver al diseño correcto. El Evangelio, por el ministerio que recibimos, somos reconciliados, dice la palabra, para reconciliar. Entonces, lo que el Evangelio requiere es arrepentimiento y fe. ¿Sí? Y si usted pone arrepentimiento y fe, haga el intento de ponerlo en Google y va a ver la cantidad de versículos que le va a hablar de arrepentimiento y de fe. El Evangelio no requiere obediencia. Y esto, ¿cómo no requiere obediencia? Pues si el Evangelio o la vida del Hijo de Dios gobernando en mi vida requiere mi obediencia, es mi obra. Hablamos mucho tiempo me perdí una musiquita. Hablamos mucho tiempo de la fe y que no es más mi fe, porque mi fe sería una obra mía. Antes de la cruz era una fe como un grano de mostaza. Dios no va a perfeccionar mi fe, lo dijimos muchas veces. La palabra dice que vivimos en la fe del Hijo de Dios, porque para la fe del Hijo de Dios no tiene que ser perfeccionada.
Él es el que inició nuestra fe. Él es el que perfecciona nuestra fe y el que hace que nuestra fe se deseche para hacer la fe del Hijo de Dios. Una vida que nos gobierna, una vida que nos direcciona, una vida que actúa a través nuestro. No es mi fe, no es la perfección de mi fe, es la fe de Dios en mí. La obediencia no es mi obediencia, porque sería mi mérito. Hace algunos domingos predicamos que salvación es por obra, pero por obra de cruz, no es por mis obras. El Evangelio no lo recibo, salvación no recibo porque pude haber hecho algo para Dios, porque algún mérito tengo. No. Salvación, la palabra dice una y otra vez, es por gracia. Y todo esto, cuando habla de la reconciliación, habla de que estábamos enemistados con Dios y que Él hizo todo a través de su Hijo para llegar a nosotros y reconciliarnos con Él. Dice, todo esto proviene de Dios. Para que ninguno de nosotros diga, no, porque el día que yo lo acepté, yo me imagino cuando las veces que dije, no, porque el día que yo lo acepté, y el Señor dice, ¿qué me aceptaste? Amados, hemos conocido a Dios. Él ha permitido que le conozcamos y que crezcamos en Él. Y hasta tuvimos la oportunidad de decir, yo lo acepto. ¿Quién soy yo para aceptar al Creador? Si Él no me desechó cuando me podía haber desechado y hacer una nueva creación. Él nos amó de tal manera y termina todo esto, absolutamente todo esto proviene de Dios. Y esto es lo maravilloso, entender que cuando entendemos que todo proviene de Dios, cuando entendemos que la obediencia no es algo que yo produzco, sino que es algo que Él produce. El Evangelio es arrepentimiento y fe. La obediencia es aquello que producimos por ser hijos de Dios. No hacemos buenas obras para ser hijos, sino porque somos hijos. Porque hemos sido reconciliados, porque todo esto provino de Él y no de nosotros. La obediencia es algo que se produce en una vida que ama a Dios y fue reconciliada con el Padre. Amén. Por eso no nos cuidemos más de Satanás, porque ella fue vencido. Él sabe que no puede meterse con los hijos de Dios, no nos puede tocar. Pero qué bueno cuando decimos, Señor, yo quiero producir tus cosas. En esta generación quiero producir tus cosas en mi vida, quiero producir tus cosas en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, en nuestra administración. Porque una mala administración no la va a salvar un milagro, pero una buena administración va a producir los milagros de Dios. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere tomar la mano de alguno que esté allí medio cerquita? Y podamos decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero ser obediente para alcanzar algo. Mire, hemos tenido oraciones maratónicas que no produjeron nada, porque se basaba solamente en lo que le estaba pidiendo a Dios que quería que Él haga. Muchas veces resolviendo cosas que es parte de mi administración y Dios me la ha delegado para que yo la resuelva porque son conflictos que yo mismo creé. Las complicaciones que traiga el avance están resueltas en Dios. Las complicaciones que yo produje las tengo que resolver. No pidamos milagros en una mala administración. Empecemos a administrarlos correctamente, mi vida, mi casa, mi familia, lo que veo, lo que escucho, lo que pienso, lo que hago, lo que decido, para que esta correcta administración produzca milagros cada vez
mayores. ¿Cuántos creen esto? Yo lo creo, yo lo creo. Mire, Evangelio solo es arrepentimiento y fe. Nos hemos arrepentido, hemos sido reconciliados. Pudimos ver, como nos decía en un tiempo Facu, pudimos verlo a Dios. Cuando nos sentimos perfectos y correctos hasta que vemos y conocemos cada vez más a Dios y nos damos cuenta de todo lo que nos falta, de todo lo que falta cambiar en mi vida. Cuando yo me quedo con una fe primaria, digo, bueno, yo ya conocí a Dios, ya está, yo crezco en conocimiento literario de las cosas y nada más. Y mi vida sigue enfrentando las mismas situaciones, las mismas decadencias, las mismas malas decisiones, las mismas complicaciones, y repetimos una y otra vez como un universitario que no pasa una materia. Está siempre repitiendo y parece que avanzó un poquito, pero no, todavía me queda. Y ese poquito es como un ancla. Esa materia termina siendo como un ancla que llega un momento que no te deja avanzar, porque a pesar de algunas situaciones en la facultad, podés avanzar un poco, hasta cierto punto. Después quedas anclado. Pablo decía, soltando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por venir. Entendiendo que lo que está por venir es parte de una administración correcta, de una vida que es imperfecta, que comete errores, pero que busca cada día de hacer la voluntad de Dios no como algo forzado y como una carga, sino como una vida que nos gobierna y va produciendo poco a poco, porque esto no es un cambio de hoy, es poco a poco. Poco a poco Él va engendrando obediencia, va engendrando deseos, va reconciliando mi mente y mi corazón. Comienzo a tener una mente reconciliada con Dios, dice la palabra, una mente, vivir con la mente de Cristo. Hombres y mujeres que toman decisiones porque son guiadas por el Espíritu de Dios. No tomo decisiones para ser hijo, no tomo decisiones para ser cristiano, no tomo decisiones para que me vaya bien, sino que las decisiones son resultado de una buena administración. No pidamos milagros después de una mala administración. Esperemos milagros si estamos respondiendo a la voluntad de Dios. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, no porque nos vemos perfectos, porque ciertamente cada uno de nosotros nos vemos imperfectos. Nos vemos que no damos a la medida. No damos a la medida como pastor, no damos a la medida como papá, no damos a la medida como esposo, como hijo, como nieto. No damos a la medida en la economía, no damos a la medida con las decisiones que tomamos. Pero qué maravilloso, Señor, cuando hay un anhelo ferviente en los hijos de Dios de hacer tu voluntad. Y no una voluntad forzada, no como una carga, sino responder a nuestras responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Él quitará las cargas en una buena administración. En una buena administración no tiene cargas. Esto es lo que decía el Señor. Una administración que vive en mí. Ayer lo escuchábamos a Natanael, y Natanael nos hablaba de este hombre que era rico desde su juventud. Se acercó al Señor y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, deja todo y vení conmigo. Le estaba diciendo, deja todas tus seguridades temporales y que yo sea la gracia que te basta, que yo sea tu seguro, que yo sea tu lugar fuerte, tu lugar seguro, tu refugio, tu día de reposo. Pero dice que este joven, teniéndolo todo y quizás acostumbrado a conseguirlo todo por lo que tenía, por sus capacidades, por sus fuerzas, dice la palabra que se fue triste porque no pudo convertir el reino de Dios a lo que él quería. No pudo convertir lo de Dios en lo propio.
no pudo hacer que Dios se adapte a su vida. ¿Será diferente a nosotros? Cuando muchas veces intentamos vivir un evangelio a nuestra medida, un evangelio a nuestra imagen, un evangelio que se adapte a mí. ¿Cuántas veces he escuchado, y lo dije muchas veces, personas que te dicen, yo busco una iglesia donde yo pueda encajar? No buscamos una iglesia donde encajemos. Buscamos una iglesia donde ser formados, donde ser corregidos, donde mi vida exprese la mayor administración de Dios. Que cada día en mi vida, en mis hijos, en mi familia, en mi matrimonio, pueda ser visto más claro el Señor. Porque al fin y al cabo, cuídate de ti mismo, es esto. Cuídate de lo que las personas ven en tu vida, cuídate de lo que las personas están aprendiendo, que es un hijo de Dios. Cuídate de ti mismo significa dejar de buscar enemigos fuera, cuando el enemigo está dentro. Deja de buscar enemigos, porque el enemigo soy yo, el enemigo sos vos, de nuestra propia administración. Cuando a veces queremos que una palabra motivacional y una oración de un pastor convierta la mala administración de años en un milagro. Un milagro que después seguirá con una mala administración. Qué maravilloso esto que escuchamos. Una buena administración quitará la carga. Una buena administración nos hará caminar más ligero. Una buena administración hará que los nuestros conozcan a Dios más rápido. Una buena administración hará que mi economía no caiga en pozos imposibles de salir, que solamente salga con un milagro del Señor. Una buena administración hará que mis hijos dejen de escuchar lo que digo, porque lo que digo es importante, pero qué maravilloso cuando ven un papá, una mamá, un tío, un abuelo que vive para responder a la voluntad de Dios. Una correcta administración hará las cosas más fáciles. Dejemos de hacer las cosas a nuestra manera. Queremos resolver lo temporal con nuestras fuerzas. Queremos salir de este problema haciendo promesas al Señor. Señor, cuando salga de esto, cuando vea tu mano en la economía, en mi casa y en mi familia, te serviremos por generaciones. Cuando realmente es un deseo de salvataje para tratar de conformar o de convencer a Dios. Dios no puede ser engañado. Una buena administración nos hará caminar mucho más rápido. Una buena administración nos corregirá y corregirá a la familia, a la casa, la economía, el cuerpo. Señor, queremos que tus milagros sean producidos por tu iglesia, como dice la palabra. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero pondrán las manos sobre los enfermos los que son parte de una administración correcta. Los que son resultado de obedecer a Dios no como normas o cosas que tengo que hacer, sino que la obediencia es algo que es producida por un hijo en constante relación con su padre y con el deseo ferviente de ser corregido todo el tiempo. Todo el tiempo redimamos esta palabra corrección, porque en nuestra mente suena corrección como castigo. Y corrección nunca fue castigo. Corrección es el deseo de un padre que nos vaya bien. Corrijamos estas cosas. Porque el deseo es ser corregidos constantemente para caminar más rápido, para ser más certero, para ser más preciso, para hacer la voluntad de Dios de una manera más fluida, más exacta, más perfecta. No importa lo que te ha tocado vivir en este tiempo. Todas las dificultades que son resultado de avanzar en Dios están resueltas en Cristo. ¿Podés decirlo conmigo? Esta leve tribulación, pastor, ¿qué tribulación leve? Mirá lo que me ha tocado vivir. Miremos la vida de Pablo.
Miremos la vida de Pablo. ¿Qué tribulación leve le tocó vivir? Pero en el entendimiento de Dios, ese día, esta leve tribulación, empezá a llamar a tu tormenta como algo leve, como una molestia insignificante. Empezá a que tus palabras comiencen a proclamar lo de Dios. Lo que Dios ha diseñado, lo eterno, lo perfecto. La victoria eterna, no algo que va a suceder, algo que ya sucedió. No mires tu problema como algo inmenso. Si David hubiese visto a Goliat como algo inmenso, nunca hubiese salido porque nadie lo llamó. Nadie lo llamó a David para enfrentarlo, era el menos indicado. David humanamente era un seguro de derrota y de humillación. Pero David era el único que estaba siendo direccionado y impulsado por Dios. No estaba envalentonado. Él sabía quién era en Cristo. Proféticamente, él sabía quién era en Cristo. Las dificultades temporales, imagino a David diciendo, esta leve peleita, la resuelvo con una piedra esto. Y si con la piedra no le doy, le tiro con la honda. Y si no, me lo agarro del cuello. David no tenía miedo, no decía, ay, este es mi último tiro. Le tiro y salgo corriendo. No, él sabía en quién estaba plantado y cimentado. Amado, recordate en quién estás cimentado. Y comenzá a llamar tu adversidad como una leve molestia, una leve tribulación y decir, esto va a pasar. Esto es parte del avance en Cristo. Esto está resuelto en Él. Esto no es por estar parado. Esto no es por no hacer nada. Esto no es por estar retrocediendo en la vida del Señor. Y si es eso, reconozcámoslo. Y digamos, Señor, dame la sabiduría para dejar de retroceder en tu vida y comenzar a crecer en tu vida, en tu administración. Si en algún momento me frené, si en algún momento empecé a ver alrededor, si en algún momento empecé a ver culpables que no hay, abro mis ojos para ver lo eterno, dice la palabra. Y digo, Señor, sean dificultades por no haber avanzado, sé que me dará la sabiduría para comenzar a crecer en ti. Porque una buena administración, como decía Gustavo, una buena administración produce milagros. Una mala administración no verá la mano de Dios, ni siquiera en milagros. Comenzamos a caminar, comenzamos a avanzar, comenzamos a tener el deseo de conocer más a Dios, de hacer su voluntad, no como algo forzado y con carga, sino como respuesta de haber crecido y haberlo visto a Él. Señor, te pedimos por aquellos que están enfermos. Te pedimos por aquellos que están pasando un tiempo malo en la economía. Te pedimos por aquellos que están pasando por algunas circunstancias complicadas. Sea por avanzar, bueno, sabemos que están resueltas en ti. Pero si son por no avanzar, Señor, dale sabiduría y entendimiento para tomar las decisiones correctas, para comenzar a ser buenos administradores y que esta buena administrador produzca milagros del cielo. Y algún día escucharemos, buen siervo fiel. En lo poquito fuiste fiel, porque solo respondiste a mi voluntad. En lo mucho te pondré. Lo poquito no es malo. Lo poquito es no lo mucho que nosotros pensamos, sino es ser justo a la medida que Dios quiere. Levanta tus manos y cantemos por un minuto, agradeciendo al Señor. Aleluya.